Imaginaos la escena. Estamos en mayo de 1589. El mar rompiendo con una furia increíble contra las murallas de A Coruña, y un terror absoluto en las calles porque literalmente el horizonte se ha oscurecido de barcos. En el análisis de hoy vamos a sumergirnos de lleno en un caso fascinante. Vamos a ver cómo una ciudadana de a pie, de origen totalmente humilde, cambió por completo el curso de la historia militar, enfrentándose a unas probabilidades que, eran prácticamente imposibles. Es una auténtica lección magistral sobre el coraje y la toma de decisiones en el peor escenario que os podáis imaginar. Vamos allá. Para empezar, pensad en esta cifra porque es una auténtica barbaridad. 20.000. 20.000 hombres a bordo de la flota inglesa acercándose a la costa gallega. Casi nada, ¿eh? Con este dato sobre la mesa entendemos rápido que esto no era una simple escaramuza de la época, sino una crisis extrema, un caso de estudio brutal sobre cómo gestionar el pánico absoluto. Y para ponerlo aún más en perspectiva, analizad este contraste. Tenemos a la famosa contraarmada inglesa, liderada por el mismísimo Francis Drake, con unos 120 barcos y, como decíamos, 20.000 hombres. ¿Y qué había defendiendo A Coruña? Apenas 500 soldados españoles. 500. Una desventaja tan sumamente exagerada que hace que las decisiones que vamos a analizar a continuación parezcan de ciencia ficción. Básicamente, todo pintaba a tragedia desde el minuto 1. A ver, ¿cómo llegamos a este punto? Repasemos la cronología en un segundo. España venía de sufrir el palo tremendo de la Armada Invencible en el 88. Entonces Inglaterra huele la sangre, busca el golpe de gracia y manda esta contraarmada en mayo de 1589. El plan geopolítico de Drake era de manual: destruir la flota española que se estaba reparando y de paso llevarse el tesoro americano. Todo esto nos lleva irremediablemente a ese momento de terror puro, cuando tras días de bombardeos incesantes, los ingleses consiguen abrir una brecha inmensa en la muralla de San Antón. Sección 1. El carácter y la decisión. Bueno, para entender la que se lió después, tenemos que bajar de la gran estrategia militar y centrarnos en ella. María Mayor Fernández de Cámara y Pita. Y lo que mola de verdad es que no encajaba en los moldes de su época. Era de origen humilde, sí, pero dirigía un negocio de carne y cuero bastante próspero. En una época en la que la sumisión era la norma, ella era ferozmente independiente. Había gestionado su propia vida y, ojo al dato, sobrevivió a 4 maridos. Este perfil de mujer trabajadora independiente explica perfectamente por qué tenía esa determinación inquebrantable, ese no echarse atrás, justo cuando estaba a punto de desatarse el infierno. Y vaya si se desató. Los ingleses logran abrir una brecha en el barrio de la Pescadería. La lucha en las calles es brutal, cuerpo a cuerpo. Y entonces ocurre la tragedia. Su segundo marido, Gregorio de Rocamundes, muere en sus propios brazos, allí mismo, en la muralla. Esto es lo que llamamos el punto de máxima presión. Cualquier persona se habría hundido, pero ella no. Ese dolor desgarrador se transformó en un abrir y cerrar de ojos, en una acción calculada, fría y súper decisiva. Sección 2. El grito que cambió todo. Imaginaos el caos. Todo parece perdido a cámara lenta. Un alférez inglés, que por cierto algunos cronistas dicen que era el mismísimo hermano de Francis Drake, logra coronar la muralla y alza la bandera británica. Y en esa fracción de segundo, María Pita hace algo increíble. Agarra una pica, se lanza por él, lo atraviesa y arranca la bandera. Se gira hacia los soldados españoles, que estaban completamente hundidos, y suelta este grito mítico en gallego: «Quien teña honra que me siga, quien tenga honra que me siga». Es que es una clase magistral de psicología de masas, una decisión de liderazgo en milisegundos que le da la vuelta por completo a la dinámica del combate. Porque claro, el punto clave aquí es la reacción. Esa chispa de coraje electrocutó literalmente a toda la población. Y cuando digo toda, es toda: mujeres, niños, ancianos. La ciudadanía entera asaltó la muralla con una furia tan tremenda que los ingleses se quedaron atónitos y tuvieron que retroceder. Es la prueba irrefutable de que un solo acto decisivo en el momento exacto puede contagiar y alterar el comportamiento de todo un grupo en medio del pánico. Sección 3. Análisis del impacto militar. Vale, dejando a un lado la parte más épica o emocional, si analizamos fríamente los datos de la defensa, este acto de valentía salvó el prestigio del imperio. Fijaos en el resultado para los británicos. Sufrieron más de 1.000 bajas durante el asedio. ¡Más de 1.000! Esto no fue un simple contratiempo estratégico, fue un bofetón en toda regla a los recursos y sobre todo a la moral de esa imponente flota invasora. Y si comparamos los datos del plan que tenía Drake en su cabeza con lo que se encontró en la realidad, el batacazo es monumental. Él quería conquistar A Coruña y Lisboa, previendo muy pocas bajas para rematar el dominio español. ¿Y qué se llevó? Pues una retirada total de Galicia, esas más de 1.000 bajas que decíamos, y de regalo, un resurgimiento enorme del orgullo militar español. Drake quedó en un segundo plano absoluto frente a la figura de María Pita. Literalmente, este fue el principio del fin para su expedición. Sección 4. La evidencia en los archivos.
Ahora seguro que algunos estáis pensando, a ver, esta historia es demasiado peliculera, será una leyenda inflada. Pues no, para nada. La verificación histórica de todo esto es espectacular. Las acciones de María Pita están súper bien documentadas en los archivos oficiales de la época. Todo cuadra con su propio testamento y además está confirmadísimo por la documentación de la pensión real que se le otorgó. Vamos, que esto es un caso histórico con mayúsculas, basado en evidencias sólidas y no en el boca a boca de los pueblos. De hecho, lo que es fascinante de verdad es lo lista y estratega que fue después del asedio. Ni corta ni perezosa, se plantó en la corte para ver al rey Felipe II. Y no se anduvo con chiquitas. Pidió una pensión militar con el grado de alférez y, como buena emprendedora, libertad total para seguir con sus negocios. El rey flipó tanto con ella que le concedía absolutamente todo. Esto nos deja claro que era tan brillante negociando en los despachos de palacio como lo fue defendiendo la muralla. Entonces, trayendo todo esto al presente, la lección que nos deja 1589 sigue estando a la orden del día. Cuando tenemos delante un problema gigante, una adversidad brutal, tener recursos o tecnología, como los cañones de entonces, suma, está claro. Pero la verdadera defensa, lo que decanta la balanza, es el coraje y la estrategia de la gente. La fuerza real nace del carácter colectivo cuando lo enciende un líder que sabe dar un paso al frente. Así que para cerrar este análisis de hoy, os dejo con una pregunta para darle un par de vueltas. Tras ver estos datos, estas tácticas y cómo la voluntad de una sola persona puede frenar a todo un imperio, cuando llegan las grandes crisis y nos sentimos completamente asediados, ¿dónde reside realmente nuestra defensa más impenetrable? Desde luego, creo que María Pita nos lo dejó bastante claro.